Esto es Conexiones. Te quería recordar a la audiencia que estamos escuchando a Alicia Stolkiner, especialista en salud pública con orientación en salud mental, docente e investigadora, entre otros lauros. Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Mi nombre es Paula, delegada de FOETRA también. Bueno, te cuento, entre distintos temas, como te hablaban mis compas, que debatimos en forma gremial y por nuestra militancia en particular, precisamente hoy estuvimos en un debate respecto de la obligatoriedad o no de la vacuna y cómo nos afecta en la posible vuelta a los lugares de trabajo en muchos sectores, porque muchos obviamente nunca dejaron de asistir, pero cómo nos afecta esto como trabajadores y si se considera o no desde la salud, o tu opinión en particular, si esto puede llegar a ser una cuestión de salud pública o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Bueno, ustedes saben que la vacuna, primero, todas las vacunas que se están utilizando son fase 3, no fase 4. Pero está probada ya, hay cosas que ya están probadas en relación a las vacunas. Por ejemplo, que a nivel de la población disminuyen la cantidad de contagios, no obstante lo cual una persona vacunada se puede contagiar, pero también disminuyen la gravedad de las poblaciones y disminuye la mortalidad. Esto es estadístico. Estas vacunas son como todas las vacunas de resfrío, de gripe, etcétera. Yo no soy especialista en vacunas. Quiere decir que alguna persona vacunada, con las dos vacunas puestas, puede llegar a enfermarse y morir. Y alguna persona no vacunada puede salvarse, pero tiene más posibilidades de salvarse si están vacunados todos los otros. Porque la vacuna, el efecto de la vacuna, está destinado al colectivo, a la población. A cada uno de los sujetos lo beneficia en la medida en que la mayor cantidad de población posible esté vacunada, ¿no? Alguna vez la madre de una compañerita de mi hijo, que no vacunaba a sus hijos, me dijo que ella no vacunaba a sus hijos. ¿Y por qué? Y yo le dije, vos tranquila, porque yo vacuno a los míos. Y nosotros en general los vacunamos, entonces tu hija no va a tener difteria. Ahora, como después viajó a un país donde había difteria, tuvo difteria, la nena. ¿Entendés? O sea, hay mucha gente que dice, mis hijos yo no los vacuné y nunca se enfermaron de nada. No, nunca se enfermaron de nada porque todos los otros chicos estaban vacunados. Exacto, estás en una población donde el promedio está vacunado. Sí. Claro, si te pasa lo que pasó en Italia, que les agarró el ataque, que la revista de Lancet dijo que la vacuna contra el sarampión producía autismo, no sé, era toda una investigación falsa, y entonces los italianos dejaron de vacunar a los chicos y vino la epidemia del sarampión. Tal cual. Ahora, vuelvo a algo que te quería comentar, la obligatoriedad, ¿no? Hemos tenido demasiada discusión al cohete sobre libertad individual y libertad colectiva. Los mismos que acá decían que no les podían prohibir salir de su casa, saben perfectamente que no pueden agarrar el auto en la Panamericana a 300 kilómetros por hora porque le van a meter un multón. Y merecerían ir presos. Y si matan a alguien, seguro no. Y no se quejan de eso. Y sin embargo, podrían decir que son libres de ir a la velocidad que quieran. Bueno, nosotros, la convivencia implica pensar primero que mis derechos son los derechos del otro también, y la vida de los otros. Y que de esta situación no se puede salir individualmente. No hay una forma de preservación absoluta individual. A menos que yo quiera que si yo tenga la fortuna para comprarme una isla griega e irme a vivir a esa isla absolutamente solo, como Robinson Crusoe, sin ni siquiera viernes, lo cual, claro, y llevarme toda la comida que pero para nosotros como trabajadores está lejos de ser posible. Lejos de ser posible, y además no sé si querría vivir así. Bueno, pero entonces ahora la pregunta es que algunos países están empezando a implementar, países que han tenido problemas en la vacunación de gente, que no es la característica de la Argentina. La Argentina, la prédica antivacuna, que fue muy fuerte en algunos medios de comunicación bastante necropolíticos, pero la prédica antivacunas no es tan fuerte. Y en general la gente se está vacunando,
Y si logramos un nivel de inmunidad de rebaño en la vacunación, de algunos chizados que andan diciendo que las vacunas le producen magnetismo en los hombros y cosas por el estilo, van a poder seguir con su idea sin problema. Ahora, hay un meme que circula en los medios de comunicación masiva que para los que sabemos de epidemiología es muy divertido. Dice que los que no se vacunan es porque no quieren formar parte del experimento. Y resulta que son el grupo control. ¿No? Son el grupo control. Totalmente. Entonces, efectivamente, no hay forma, así como no hay forma de estar fuera o de salvarse individualmente, no hay forma de estar fuera del experimento. Si usted no se vacuna, va a ser parte del grupo control. Tal como viene el experimento en Inglaterra, por lo menos, la mayor parte de los muertos son no vacunados. O sea, pertenecen al grupo control. Entonces, aconsejaría vacunarse. Ahora, la gente le tiene temor a las vacunas, yo también. Todos les tenemos temor a las vacunas. ¿O no? Quiero decir, Sin hay duda. una parte que nos produce un cierto temor. Yo reconozco que la noche anterior a ir a vacunarme no estaba muy tranquila, pero también debiéramos reconocer que le tenemos temor. Acabo de escuchar de una persona que le fueron a poner un marcapaso, que es una intervención quirúrgica muy sencilla. No se contagió de COVID, sino que se contagió de una enfermedad intrahospitalaria, de una de las bacterias de esas resistentes intrahospitalarias, y murió de eso. O sea, toda intervención tiene su riesgo. Tal cual. Toda intervención tiene su riesgo. Ahora, esta persona sabía que si no se ponía el marcapasos probablemente iba a tener algún problema. Y bueno, el que no se vacune va a tener algún problema. Si ustedes me preguntan, yo creo que en algún momento, si el sector de la población que no se vacuna fuera muy significativo, y entonces va a tener que ser el sector que se aísle, porque no sé por qué debieran aislarse todos los demás. No debiéramos aislarnos todos los demás. Va a tener medidas restrictivas. Porque Volviendo, no es que... Sí. Alicia, a este tema que planteabas recién de los miedos, digo, queda clara tu postura respecto a esto, y el ejemplo que diste me parece que fue muy claro. Y también, para aprovechar tu tiempo, me gustaría pasar a otra cosita. Tengo una pregunta que nos deja una compañera de trabajo que tiene que ver con lo que hace a la salud mental también. Y la compañera Diana Torres nos pregunta: ¿cómo podemos explicar la aparición de tantos trastornos durante la pandemia que, contrario a lo que podemos pensar, se manifiestan al momento de volver a salir o circular? Entiendo que ella quiere preguntar, al momento de salir a la calle de nuevo, después de haber pasado mucho tiempo encerrados. Bueno, ¿qué pasa con todos esos trastornos que se dan? Bueno, a mí no me extrañan, ¿no? Yo les digo lo que yo vengo observando, no tengo un estudio epidemiológico hecho, y yo me niego además a hablar de patologías, porque hemos hecho como sociedad y como personas un esfuerzo adaptativo a la situación impresionante, esfuerzo físico, mental, psicológico, todo, pero vengo observando que hay mucha problemática psicosomática, mucho problema de piel, mucho problema gastrointestinal, muchas sensaciones cardíacas, etcétera. Hay momentos de depresión importantes, que no es que haya una persona esté deprimida, pero hay sensibilidad y acceso de llanto, y hay personas que definitivamente se aislaron más de lo necesario, casi diría, pero para todos, la permanencia dentro del hogar, salvo para todos no, porque hubo gente que nunca dejó de trabajar, como el personal de salud, los esenciales, etcétera. Pero para muchas personas la permanencia mucho más tiempo dentro del hogar complicó ahora la idea de la salida. Produce un estrés la salida. Yo les digo, les debo reconocer, yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que paso mucho más tiempo en mi casa, que cuando saco el auto para ir a algún lugar me estreso el doble.
y que si tengo, salvo si me muevo caminando por el barrio, una actividad que me desplace demasiado lejos también me produce estrés. ¿Por qué? Porque salió de nuestra rutina, de nuestra vida cotidiana. Todo lo que uno tiene como incorporado a la vida cotidiana produce menos estrés. Es como si uno tiene que hacer un viaje semanal a 300 kilómetros, ida y vuelta, le va a parecer mucho más breve que si lo tiene que hacer una sola vez, ¿no? Porque las rutinas de la vida cotidiana son factores que de alguna manera limitan temores, limitan estreses, etcétera. Yo creo que va a haber gente que va a tener que readecuarse para salir, porque además también nos imaginamos un exterior peligroso. No es todo el mundo, no es todo el mundo, pero yo creo que que esto que va desde personas que tienen miedo hasta directamente personas que tienen una cierta resistencia es una cosa que yo estoy viendo con bastante frecuencia. Y tampoco es que tuvimos un tan gran aislamiento, O sea, yo veo el movimiento de los... Sí, tampoco es que hemos estado encerrados en la casa de todo un año, ¿no? Eso es falso. No, perdón, mi nombre, Alicia, mucho gusto. Mi nombre es Valeria, también delegada de FOETRA. Es verdad, sí. Fue más la imposición de los medios en querer demostrarnos o decir que fue una cuarentena más estricta y más larga de todo el mundo, pero en realidad a la vista de la calle se veía que era algo totalmente diferente. Te llevo a otro tema ahora que es muy interesante. Aparte de que es interesante todo lo que ya venías diciendo, pero nos interesa saber que, bueno, el consumo de las pantallas, celulares, computadora, internet excesivo, se ha visto muy acrecentado también obviamente en la pandemia. Bueno, ya es una constante no solo en los niños, sino que en toda la sociedad entera. Ustedes como profesionales de la salud, ¿qué consecuencias ven en la sociedad a raíz de esto? Bueno, yo no lo tengo totalmente estudiado. Puedo decirles que hay una parte que con respecto a los problemas de visión se agudizaron terriblemente. Con respecto a las infancias, me parece que se ha producido una captura excesiva muchas veces de la pantalla que va en detrimento también no solo de las formas de sociabilidad del contacto cuerpo a cuerpo, que se vieron muy limitadas por la ausencia de la escuela, sino también casi diría por la necesidad de movimiento y de actividad física que tienen los niños y las niñas y las niñas, ¿no? Sí. Y los riesgos que también conlleva esta cuestión de de virtualizar el mundo, ¿no? Sí, obvio. Aparte individualiza mucho más a los seres humanos, ¿no? Digamos, en vez de hacer comunidad, porque parece que estás conectado, pero en realidad es una conexión mentirosa, porque en sí estás solo, ¿no? Sí, no, yo no sé, yo te digo, por ejemplo, he visto y hemos logrado, dictando la materia en la Universidad de Buenos Aires, que dentro de los grupos de prácticos se formara grupalidad y que los alumnos trabajaran entre ellos y cooperaran entre ellos. Esto fue una de las evaluaciones del funcionamiento de una cátedra que tiene 400 alumnos, 25 prácticos. Mañana doy la primera clase de este cuatrimestre, venimos cansadísimos. Con respecto a los niños, las niñas, o sea, más pequeños y los adolescentes, también hay una parte de grupalidad que se preserva. Yo no diría que ese es el mayor riesgo, porque no es que juegan solos, juegan acompañados. El riesgo, en algunos casos, es la lógica comunicativa de esa red social, y la aceptación, la búsqueda de la aceptación o no aceptación, la fragilidad de los vínculos, o sea, es muy difícil, es muy fácil que un vínculo se arme y se desarme. Hay lógicas de funcionamiento de algunas redes, voy a poner un ejemplo, la lógica de funcionamiento de Twitter, que es una red en la cual yo participo muy poco, pero es una lógica de funcionamiento de mucho antagonismo, bastante conflicto permanente, ¿no? De mucha
de mucha mala onda, digamos. Sí, violencia, sí. ¿Qué? Sí, Sí, mucha violencia. Mucha violencia, muy violenta en el modelo de vinculación. Entonces, después los jóvenes, por ejemplo, yo ver un niño de 8 años jugando en un juego por el cual compiten con los otros para ver cuántos matan más, no sé cuántos animalitos o seres o qué sé yo, también es raro. Y después, en otro punto, también es cierto que estas redes y estas pantallas y estos juegos son una preparación para el mundo que van a tener que habitar, ¿no? Espero que ellos tengan menos problemas que yo para manejar el home banking, por ejemplo. Pero, o sea, los juegos siempre son de aprendizaje. Yo pienso que de cualquier manera no hay pantalla que reemplace el timing y el tiempo de la conversación y del estar con el otro, ¿no? Yo lo que notaba, por ejemplo... ¿Qué? Totalmente, Alicia. El calor humano, decís, el contacto, Sí. Compartir. Y recién decías también el hablar con el otro, y en eso quiero entrar como también para ir despidiéndote. Te agradecemos nuevamente el tiempo que has dedicado, ya casi 1 hora a estar con nosotros. Particularmente yo soy delegado de un área de call center, y me gustaría preguntarte, por ahí vos no tenés experiencia específicamente con ese tema, pero ¿qué nos podés decir de la salud mental y el trabajo en un trabajo como ese, que estás todo el tiempo hablando por teléfono con gente que tiene problemas y etcétera? No sé si tenés alguna idea de cómo se trabaja eso desde la salud pública, alguna experiencia personal. Mira, mi primer trabajo cuando me recibí de psicóloga fue para hacer los test psicológicos de ingreso de las telefonistas. Todavía existían los telefonistas, lo que comunicaban las comunicaciones telefónicas, ¿no? Sí. Y me acuerdo que ya en ese momento era considerado un trabajo insalubre, de 6 horas, ¿no? Sí, ahora, sí, la gente de los call centers ha tenido una segunda vuelta de tuerca con esto, que a mí me parece que es interesante para investigarlo, que es que muchos de los call centers ahora ya no están centralizados en un lugar, sino que desplazaron a los hogares de las personas que trabajan en los call centers. O sea, buena parte de ese trabajo se transformó en trabajo domiciliario. Esto que decís, Alicia, es una arista para desarrollar en otro programa por ahí, pero en lo que es el clima laboral, cómo se ha trasladado el clima y por ahí al mal clima familiar, ¿no? Bueno, el trabajo en la casa, el trabajo... Claro. El espacio, yo por ejemplo soy una privilegiada, yo ya tenía mi lugar de trabajo en mi casa, porque yo tengo el consultorio en mi casa. Entonces, particularmente para mí, pasar a dar la clase, tomar todas las actividades y todas las actividades de grado, posgrado, investigación, todo pasó a funcionar en mi casa, pero en un lugar que para mí ya era mi lugar de trabajo. Ahora, me imagino una chica joven que trabajaba con hijos en edad escolar, que trabajaba en un call center, que ahora le instalan la máquina en la casa, con todos los sistemas de controles, porque tienen todos los sistemas de controles, se sabe perfectamente si están comunicados o no, etcétera, etcétera, le instalan, y además tiene los chicos, que los chicos también comunican para hacer con la escuela la comunican por virtual, y además, a mí me parece que todo eso ha sido muy complejo. Muy complejo. Esta mezcla del trabajo con el hogar me parece que ha sido una cosa muy compleja. Debe serlo. Sigo pensando que de cualquier manera es un trabajo muy complicado, muy insalubre. Pocas veces en un call center uno siente que se establece algo de cuidado con respecto a la persona que está recibiendo la llamada, porque el que está recibiendo o dando la llamada o dando la explicación es como la voz de una institución, y la persona que llama muchas veces llama por conflicto con la institución. Entonces es bastante parecido a las problemáticas de algún estudio que se hizo en el ANSES, por ejemplo, de las personas que hacen atención al público, o de los bancarios que hacían atención al público en la época de los corralitos, por ejemplo. Sí, se traslada el carácter personal de la institución a la persona que atiende. Exactamente. Es la única voz humana de una institución anónima.
Alicia, si me permitís, me gustaría darle la bienvenida a Mario López, secretario gremial de FOETRA. Mario, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba escuchando con atención. ¿Qué tal, compañera? ¿Te puedo llamar compañera? Sí, por supuesto. De verdad, muchas de las cosas que dijiste ya un poco, digamos, satisfacen como preámbulo a lo que decía recién Juan Martín, que necesitaríamos específicamente desarrollar, es decir, todo un campo de acción que se nos abre a partir de la pandemia, en esto que estás diciendo, es decir, la salud mental de los trabajadores en relación con las condiciones de medio ambiente, las condiciones del medio ambiente de trabajo que se daban en el ámbito del recinto laboral, que era muy celosamente discutido por nosotros con las compañías, en este caso, y referido a los call centers, y tratando de siempre procurar que esto que nosotros le llamamos un picacabeza, digamos, una especie de quema cerebro, porque los ritmos son infernales, que de ahora se trasladan, como bien vos decías, a los domicilios, y la verdad que abre una necesidad de abarcar, incursionar en ese campo para ver qué es lo que nos ha dejado, pero no solamente lo que nos ha dejado, es decir, lo que va a venir, porque todos sabemos que el home office, como ellos lo llaman, y nosotros el teletrabajo, como estamos tratando de instalarlo con condiciones favorables a los trabajadores, vino para quedarse. Entonces, eso necesitamos de los profesionales de la salud, en conjunción con el trabajo de las asociaciones gremiales, que somos los únicos que podemos intentar velar por la salud de los trabajadores, empezar a trabajar con un programa, necesariamente desde los que conocen esta problemática. Nosotros desde lo fáctico, porque lo vivimos, lo sufrimos, y ustedes de la sistematicidad que implica, que va ligada a la profesionalidad. Entonces, la pregunta, lo único que me cabe, más allá de este razonamiento, es, primero, si lo ves así, la necesidad de incursionar fuertemente, como una iniciativa de los profesionales de la salud. Yo me acuerdo de NEFA en esto de avanzar en las condiciones y medio ambiente del trabajo, y también tienen... Sí. Entonces, claro, y entonces si tenés alguna idea de cómo encararlo, esa era la pregunta. Y además, si procuramos trabajarlo juntos, si crees que tenemos que hacerlo juntos. Yo creo que sí, que hay que trabajar juntos, más aún creo que hacer. Por ejemplo, la Universidad de Lanús tiene un equipo de gente que trabaja sobre condiciones de trabajo, medio ambiente de trabajo, y que creo hasta Miriam Blosco y otras personas han estado trabajando sobre esta cuestión de y además es un tema de debate mundial también, cómo se modificaron y qué modificaciones hay y qué significa en la salud de los trabajadores esta modificación de las condiciones de trabajo a partir de la deslocalización del trabajo. Exacto. Es un término que yo utilizaría, ¿no? O sea, alguna vez se superlocalizó el trabajo con el Fordismo y la línea de montaje y el Taylorismo y la organización científica del trabajo. Esto ya lo recontraestudiamos, se fragmentó, etcétera, etcétera. Entonces apareció la fábrica. Yo tengo el recuerdo de una salida de la puerta yo era estudiante, ya que me preguntaron por el Cordobazo, una salida de la Fiat, eran 5.000 personas. Y en esa misma fábrica ahora trabajan 500 o menos. Y la producción es la misma, ¿eh? El resto está reemplazado por robótica. Y ahora tenemos además esta posibilidad, por ejemplo, de que buena parte de los trabajos que hacían trabajadores que había que localizar en un ámbito específico, se le puede desplazar como trabajos que se hacen desde ubicaciones en el hogar. Claro, y entonces el trabajo, pero yo tengo la impresión de que el trabajo progresivamente fue rompiendo los límites con la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los celulares... La desconexión digital. La conexión digital
etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo que pasó con la pandemia es que directamente se precipitó, ¿no? Y yo pienso Sí, para yo las diría- empresas, yo- para las empresas es un ahorro importante, ¿eh? Totalmente. Un ahorro importante. El trabajador tiene el problema que vos planteabas, Alicia, al principio, que vos tenías el consultorio, tiene el problema de trabajar en el mismo lugar donde come, donde no sé, estudia o hace lo que sea que haga, un solo espacio. Eso desde la salud mental, digamos, también es problemático, ¿no? Hacer todo en el mismo espacio. Sí, porque va rompiendo las barreras psicológicas de diferenciación. Al no diferenciar los espacios, se favorece la no diferenciación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Y acompaña Pero esto además- que planteabas de cómo rompe el trabajo las líneas entre el tiempo personal y el tiempo de trabajo. Claro, pero además piensen, es en términos de cuánto se desplazó, determinado gasto se desplazó directamente al trabajador. Por ejemplo, está bien, yo tengo mi consultorio y lo usaba antes, ¿no es cierto? Pero hay personas que ahora, por ejemplo, utilizan un cuarto para trabajar cuando tienen las viviendas que eso les permiten, qué sé yo, matrimonio de mediana edad con hijos adolescentes, más o menos de 20 años, que ya no viven en la casa, usan el cuarto de los chicos, digamos, ¿no? Para trabajar. Pero eso significa más luz, más calefacción, más papel higiénico en el baño. Eso es impresionante la ganancia, digamos, el ahorro que significa para las empresas el teletrabajo. Yo digo, pasa a depender, debiera contemplarse dentro del salario, el costo del mantenimiento del lugar de trabajo. Y efectivamente para algunas familias ha significado la necesidad de buscar una vivienda de más tamaño, de cambiar el alquiler por una vivienda de más tamaño, porque muchas veces se puede trabajar en la cocina, pero muchas veces no se puede trabajar en la cocina si la cocina es muy pequeña y además tienen que estar cocinando y por ahí una familia que estaba más o menos justa pero le alcanzaba con la vivienda que tenía, ha tenido que, por ejemplo, mudarse a un lugar más lejano, más remoto del barrio donde vivían, de menos costo, pero por una vivienda más grande, para poder mantener el trabajo. Eso yo lo he visto. Sí. Y además está esta cuestión de que poco a poco, el trabajo es la vida, ¿no? Claro, eso me quería referir con que necesitamos incursionar en es decir, se nos abre un campo porque es urgente y necesario no solamente verificar qué efectos nocivos trae para el laburante, como antes era estar atado a la máquina y luego estar muy sujeto a los espacios de trabajo y los tiempos de trabajo. Ahora se ha agregado, digamos, a todo ese proceso de alienación, es decir, sujetarse es decir, no poder desprenderse del trabajo porque está en esta necesidad de estar permanentemente conectado y no poder diferenciar su vida natural y normal y habitual, familiar, con la del trabajo, lo lleva a un proceso donde se exacerba, a mi modo de ver, yo no soy psicólogo, pero este proceso de alienación que ya lo venimos viviendo desde el Fordismo a nuestra época. Entonces, es decir, necesitamos de los profesionales para avanzar, y nosotros lo que estamos discutiendo permanentemente con las compañías, de todos los elementos, digamos, de teóricos, de estadísticas y además de trabajo en campo que nos permita darle pelea. Es decir, darle pelea desde una sistematicidad donde contamos con ustedes. Bueno, me metí simplemente para, pedirte que nos mantengamos en contacto, porque como gremio necesitamos del aporte de ustedes, ¿no? Del conocimiento de ustedes. Obviamente que hay que trabajarlo en conjunto. Escuchándote hablar, yo pensaba, claro, porque el Fordismo te robaba el tiempo de trabajo, ¿no? En el sentido que ellos se apropiaban, el Fordismo se apropia del ritmo y del tiempo de trabajo. Y además
fragmenta y vos haces una parte nada más y un solo gesto y todo eso. Pero el trabajo actual te roba, no es que se apropia de tu tiempo, sino que se mete en tu cabeza. Exactamente. En todos los ámbitos de tu vida, exactamente. Claro, se mete en tu casa, en tu cama, hasta en tu baño, casa, claro. Claro, así. Claro, por eso Sí. hablaba de alienación, y esto tiene mucho que ver con, nosotros nos estamos encontrando, y esto para cerrar, compañeros, yo sé que hay otros temas, nos estamos encontrando con que a las problemáticas que estamos teniendo, que tienen que ver con la salud mental, adicciones de distinto tipo, que tienen que ver con la vida social, no solamente con la vida laboral, pero la vida laboral influye, ahora se exacerba. Es decir, estamos encontrándonos con que las condiciones de encierro, la de no poder escapar, digamos, de ese vínculo, esa conexión permanente que se tiene con el trabajo, aumentan las problemáticas de salud mental. Por eso insisto en que para nosotros es vital contar con empezar a sistematizar desde trabajar en campo y digamos, no es que te lo estoy proponiendo a vos, porque la verdad es un trabajo que tendría que sistematizarse del Estado, pero bueno, nosotros estamos dispuestos para ayudar en eso, porque los ritmos que las compañías todavía exigen a todos los compañeros que están haciendo teletrabajo, eso no han mermado, no han disminuido. No, además así yo que, pensaba, por el contrario. Pensaba en la gente del teletrabajo, porque a nosotros, ¿qué nos pasa? ¿No? Yo digo, bueno, yo me ahorro, yo que soy trabajadora, docente universitaria, porque al final ese es mi trabajo, ¿no es cierto? Yo doy la clase por Zoom ahora. Y me ahorro 1 hora de viaje, 45 minutos de viaje hasta la universidad. Pero a cambio de eso puede suceder que yo esté 5 minutos antes de empezar la clase, me llega un WhatsApp avisándome que murió una amiga, por ejemplo, cosa que a todos nos ha pasado en esta época, y 5 minutos después yo estoy dando la clase. No hay solución de continuidad entre una cosa y la otra. Porque como uno lo hace todo en el mismo espacio, ¿no? Yo me imagino una persona que está en teletrabajo, porque yo sé de cómo es el teletrabajo. La gente no es que está enchufada y trabajando todo el tiempo, pero simultáneamente está recibiendo otro tipo de información a veces. Entonces me imagino una persona que recibe una información así, simultáneamente capta una llamada y tiene que dar respuesta. Sí. No hay 5, si uno está en una oficina puede decir voy al baño y ya vengo, no sé, alguna forma. Hay que encontrar las formas de cuidar la salud mental en estas condiciones de trabajo. O Alicia, mínimamente también en una oficina no tenés por ahí que estar cuidando a los hijos o etcétera. Lo que sí, Alicia, nos queda, que fue una maravillosa entrevista, la verdad, fíjate que no la queremos cortar porque hay tela para rato, pero bueno, lamentablemente también tenemos que seguir el programa, pero te podemos comprometer para otra ocasión, tanto en el programa como algo que hacer conjunto a FOETRA. Vamos a ir viendo qué podemos hacer. La verdad, un gusto, Alicia, que hayas pasado por el programa. Te voy a despedir en este caso y bueno, quedamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un honor que me inviten para hablar de esto. Un gusto. No, bueno, Alicia, y en esto de comprometerte, yo como secretario de medio, la verdad que voy a insistir en contactarme contigo para ver si incluso podemos, bueno, estoy a lo mejor pidiéndote mucho, pero buscar un seminario donde podamos darle alguna vuelta de tuerca a esto que estamos hablando, a ver si podemos ir por nosotros desasnándonos con lo que vos nos puedas aportar. Así que un gran abrazo, un gran saludo, y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Así pasaba por Conexiones Alicia Stolkiner, especialista en salud pública con orientación en salud mental, docente, investigadora y directora de proyectos de investigación UBA, una entrevistada de lujo. Esto es Conexiones. Es por abajo.